El 12 de marzo de 1938, cuando las tropas alemanas cruzaron la frontera austríaca en lo que se conocería como el Anschluss, uno de los primeros objetivos no fue una instalación militar ni una sede de gobierno. Fue el Museo del Palacio de Hofburg, en Viena. Allí, custodiada entre las joyas del antiguo Imperio Habsburgo, descansaba una punta de lanza de 30 centímetros, partida en dos y unida por una funda de plata y oro. Para Adolf Hitler, aquel objeto valía más que cualquier arsenal. Lo que movía a los dirigentes del Tercer Reich no era solo la ambición territorial. Detrás del aparato militar más temido del siglo XX operaba una obsesión paralela: la búsqueda de objetos sagrados, reliquias antiguas y artefactos de poder sobrenatural. Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, fundó en 1935 la Ahnenerbe, una organización pseudocientífica que llegó a emplear a 137 académicos y 82 trabajadores de apoyo. Sus expediciones alcanzaron el Himalaya, el Tíbet, Bolivia, Grecia, Finlandia y el norte de África. Su misión oficial era estudiar el pasado ario. Su misión real era encontrar lo que ningún ejército convencional podía conquistar: el poder de lo sobrenatural. Cuando el Reich colapsó en mayo de 1945, esos objetos no desaparecieron con él. Algunos fueron recuperados por los aliados, otros cayeron en manos de coleccionistas privados. Varios fueron escondidos en túneles de montaña o sótanos de iglesias destruidas, y unos pocos siguen sin aparecer. La lanza del destino, el objeto que Hitler necesitaba poseer. Hay un momento preciso en la historia que define la obsesión. En agosto de 1938, 5 meses después del Anschluss, Adolf Hitler le pidió al ayuntamiento de Nuremberg que presentara una petición oficial al gobierno austriaco reclamando la restitución de la lanza sagrada y del resto del tesoro imperial de los Habsburgo. No fue una solicitud diplomática, fue una orden envuelta en formalidad burocrática. El 29 de agosto de 1938, un tren blindado custodiado por tropas de las SS partió de Viena con destino a Nuremberg. A bordo viajaba la punta de una lanza de 30 centímetros, partida en dos y unida por una funda de plata y oro, con 2 pequeñas cruces de oro en el mango y, añadido en el siglo XIII, uno de los supuestos clavos de la crucifixión incrustado en el canalillo central de la punta. El objeto era la llamada lanza de Longinos, también conocida como lanza del destino, lanza sagrada o Heilige Lanze. Según la tradición cristiana, fue el arma con la que el soldado romano Longinos, o Cayo Casio Longinos, según versiones posteriores, atravesó el costado de Jesús en la cruz del Gólgota, episodio narrado únicamente en el Evangelio de San Juan. El Evangelio apócrifo de Nicodemo, datado en el siglo IV, fue el primero en dar nombre al soldado. Fue también el primero en transformar un acto de ejecución rutinaria en el origen de una reliquia que durante 17 siglos cambiaría de manos entre emperadores, reyes y conquistadores. La lista de quienes supuestamente la poseyeron es suficientemente larga para construir una historia alternativa de Europa. Constantino el Grande la habría usado como talismán en la batalla del Puente Milvio en el año 312. El emperador Teodosio la habría empleado contra los godos. Las crónicas medievales la atribuyen a Carlomagno, a Enrique el Pajarero, rey de Sajonia y figura de veneración casi mística para Himmler, y a Federico Barbarroja, quien supuestamente la dejó caer en un río cruzando un río en Italia en 1190, muriendo ahogado apenas horas después. En 1796, cuando Napoleón avanzaba sobre Nuremberg, las autoridades de la ciudad evacuaron el tesoro hacia Viena. El barón von Hugel, que custodió los objetos, los vendió a la casa de Habsburgo. Desde entonces, la lanza descansó en el Palacio de Hofburg. Hitler la vio por primera vez allí, durante sus años de juventud en Viena, cuando aún soñaba con ser pintor y aún no sabía que la Academia de Bellas Artes lo rechazaría 2 veces. Fue una visita que, según versiones posteriores, lo marcó de por vida. En Mi lucha, publicado en 1925, escribió que las joyas imperiales en Viena parecían actuar como reliquias mágicas más que como la garantía visible de un lazo de unión eterno.
Cuando llegó al poder en 1933 y ejecutó la anexión de Austria en 1938, recuperar la lanza fue una prioridad que no toleró demoras. El tren blindado que llegó a Nuremberg depositó el tesoro en la cripta de la iglesia de Santa Catalina. Allí permaneció durante la mayor parte de la guerra, pero los bombardeos aliados destruyeron la ciudad sistemáticamente. Santa Catalina quedó en ruinas. En 1944, con los ataques aéreos intensificándose, los objetos fueron trasladados a una cámara blindada dentro de una red de túneles excavada bajo la antigua fortaleza medieval de Nuremberg, conocida como la Kaiserburg. La entrada fue disimulada detrás de una pared falsa en el garaje de una casa civil. Cuando una bomba destruyó esa casa, las puertas blindadas quedaron al descubierto para cualquiera que pasara por allí. Parte del tesoro fue entonces trasladado al sótano de una escuela cercana. El desorden administrativo del Reich en sus últimas semanas era ya total. La lanza fue encontrada el 30 de abril de 1945 por oficiales de inteligencia del Séptimo Ejército de los Estados Unidos, durante la búsqueda sistemática del tesoro imperial ordenada por el alto mando aliado. La fecha no fue una coincidencia que los historiadores pasaron por alto. Ese mismo día, en su búnker bajo la Cancillería de Berlín, Adolf Hitler se disparó en la sien derecha mientras el Ejército Rojo completaba la toma de la ciudad. Tras la caída del Tercer Reich, los aliados tomaron la decisión de devolver el tesoro de los Habsburgo a Viena. La lanza regresó al Palacio de Hofburg, donde permanece exhibida hasta hoy, en la Sala 11 del Tesoro Imperial. Los análisis forenses, realizados en 2003 por el científico australiano Robert Feder, determinaron que la punta metálica data de aproximadamente el siglo VII después de Cristo. Lo que la descarta como reliquia de la época de la crucifixión. Pero eso no cambia lo que representó para quienes creyeron en ella, ni el peso histórico de los actos que se cometieron en su nombre. Existen al menos 4 lanzas en el mundo que se reclaman como la original. Una en el Vaticano, no exhibida al público, guardada en uno de los pilares de la Basílica de San Pedro. Una en Cracovia, Polonia, desde el siglo XIII. Una en la Catedral Armenia de Śmiałczyn, conocida como la Lanza de Antioquía, y la de Viena, la que Hitler robó, la que los estadounidenses encontraron, la que hoy descansa a 30 metros del lugar donde fue guardada por primera vez. La bandera de sangre, la reliquia que consagró al partido. El 9 de noviembre de 1923, a las 12 del mediodía, una columna de aproximadamente 2.000 hombres marchó por las calles de Múnich hacia el Ministerio de Defensa de Bavaria. Al frente iban Adolf Hitler, el general Erich Ludendorff y varios dirigentes del incipiente partido nazi. En la Odeonsplatz, la policía bávara les cortó el paso. Los disparos duraron menos de un minuto. Cuando el humo se disipó, 16 de los golpistas y 4 policías estaban muertos en el pavimento. Uno de los portadores de la bandera del partido, Heinrich Trambauer, cayó herido. La tela de la bandera, que llevaba la cruz gamada sobre fondo rojo, quedó empapada con la sangre de 3 de los caídos. Hitler fue arrestado y condenado a 5 años de prisión, de los que cumplió menos de 9 meses en la fortaleza de Landsberg. La bandera fue guardada por simpatizantes del partido durante su encarcelamiento. A su salida de prisión en diciembre de 1924, Hitler recuperó la bandera, y algo en su percepción del objeto había cambiado. Desde ese momento, la tela manchada de sangre dejó de ser una bandera política y se convirtió en la Blutfahne, la bandera de sangre. La semántica importaba, ya no era un símbolo del partido, era una reliquia. Se le atribuyeron poderes de consagración que ningún ritual ordinario podía conferir. El objeto se guardó habitualmente en la Casa Parda, Braunes Haus, sede central del NSDAP en Múnich, en la Briener Straße. No se exhibía como decoración. Se sacaba para ceremonias específicas con una lógica sacramental que Himmler y el ceremonial nazi desarrollaron con precisión casi litúrgica. El protocolo era el siguiente. En las concentraciones del partido, especialmente en los mítines anuales de Nuremberg, los abanderados de las distintas secciones de las SA y las SS debían llevar sus estandartes hasta quedar en contacto físico con la Blutfahne en presencia de Hitler. El acto se llamaba Fahnenweihe, consagración de banderas.
El que sostenía la Blutfahne durante la ceremonia era Jakob Grimminger, un veterano del Putsch de 1923 que conservó ese privilegio durante toda la existencia del Reich. Era un hombre callado, condecorado, que comprendía exactamente el peso simbólico de lo que sostenía entre sus manos. La ceremonia de Nuremberg concentraba decenas de miles de participantes en el campo de Zeppelinfeld, el estadio diseñado por Albert Speer con gradas para 340.000 personas y una tribuna que reproducía, con escala industrializada, el altar de Pérgamo. El momento de la Fahnenweihe era el clímax del ritual. Hitler avanzaba por el corredor central, el llamado Lichtdom, la catedral de luz, formada por 130 proyectores antiaéreos disparados verticalmente hacia el cielo nocturno, hasta alcanzar la Blutfahne y extender la mano sobre los nuevos estandartes. El contacto físico entre la reliquia y los nuevos símbolos del partido era la transferencia del poder sagrado. No era metáfora. Los participantes lo vivían como una transmisión real. El historiador estadounidense George Moss documentó cómo el nazismo construyó sistemáticamente una liturgia política que imitaba y competía con la estructura del ritual cristiano. Reliquias, lugares sagrados, mártires, ceremonias de consagración y una escatología de la victoria final. La Blutfahne era el objeto central de esa arquitectura religiosa laica. Su función no era recordar el putsch fallido. Era convertir la derrota de 1923 en el origen mítico de una resurrección política. El fracaso de noviembre se reinterpretó como el sacrificio fundacional, los muertos de la Odeonsplatz como los primeros mártires del movimiento. Durante los años del Reich, la Blutfahne fue guardada con cuidado extremo. No hay registros de que fuera fotografiada con regularidad, ni de que se permitiera su reproducción fotográfica detallada. La opacidad formaba parte de su poder. Lo que no se muestra completamente conserva mejor su aura. Cuando el Reich se derrumbó en mayo de 1945, la Blutfahne desapareció. No fue encontrada en la Casa Parda de Múnich, que había sido bombardeada y saqueada. No apareció en ningún inventario aliado de los objetos incautados al partido. Grimminger, su último portador conocido, fue detenido por las fuerzas estadounidenses, juzgado y condenado en los procesos de desnazificación, pero nunca proporcionó información sobre el paradero de la bandera. Desde entonces, ninguna investigación ha podido localizar el objeto con certeza. Han circulado teorías que la sitúan enterrada en los jardines de la Casa Parda, trasladada a Argentina junto con otros objetos del partido, o destruida deliberadamente en los últimos días de la guerra para evitar que cayera en manos enemigas. Ninguna ha sido verificada. La Blutfahne sigue siendo, 70 años después, uno de los objetos más buscados del nazismo y uno de los más temidos por las implicaciones que tendría su eventual aparición en el mercado de antigüedades. El vacío que dejó es en sí mismo elocuente. Una reliquia cuyo poder dependía de la creencia colectiva no tiene existencia sin el sistema que la sostuvo. Cuando el Tercer Reich murió, la Blutfahne dejó de ser un objeto sagrado y se convirtió en un pedazo de tela con sangre seca. O eso es lo que prefieren creer quienes saben lo que significaría que cayera en las manos equivocadas. La sábana santa y los nazis, la reliquia que se escondió a sí misma. El 8 de septiembre de 1939, una semana después de que Alemania invadiera Polonia y comenzara la Segunda Guerra Mundial, un automóvil partió del Palacio Real de Turín hacia Roma. En su interior, envuelto en tela y depositado en una caja de madera, viajaba uno de los objetos más controvertidos de la historia del cristianismo, la síndone, la sábana santa de Turín. La Casa de Saboya, que custodiaba la reliquia en la capilla privada de su palacio, había tomado la decisión 2 semanas antes de que el conflicto se expandiera a Italia: mover el objeto antes de que alguien más lo hiciera por ellos. La preocupación no era abstracta. Los nazis tenían una historia documentada de incautación sistemática de objetos religiosos, artísticos e históricos en todos los territorios que ocupaban. La Ahnenerbe y las SS habían desarrollado procedimientos específicos para identificar y trasladar objetos de valor cultural y simbólico. La lanza de Viena, recuperada en 1938, era el ejemplo más visible.
Pero detrás de ese caso existía una operación mucho más amplia que en los años de guerra despojaría a museos, iglesias, colecciones privadas y comunidades judías de millones de piezas en toda Europa. La sábana fue llevada primero al Palacio del Quirinal en Roma y luego, el 25 de septiembre de 1939, trasladada a la abadía benedictina de Montevergine en las montañas de Avellino, a unos 60 kilómetros al este de Nápoles. Los frailes benedictinos recibieron el objeto con instrucciones precisas: protegerlo, no hablar de él y en ningún caso revelar su ubicación a personas externas al monasterio. La custodia silenciosa duró 4 años sin mayores complicaciones. Pero en septiembre de 1943 la situación cambió de forma brusca. Las tropas alemanas invadieron el norte y centro de Italia tras el armisticio italiano del 8 de septiembre. Las SS comenzaron a operar en territorios que hasta semanas antes eran aliados del Reich. Cualquier objeto de valor simbólico que hubiera sobrevivido en manos italianas pasó a estar en riesgo inmediato. El 14 de septiembre de 1943, un grupo de soldados alemanes llegó a la abadía de Montevergine. Registraron las habitaciones, inspeccionaron las dependencias y entraron en la capilla donde la sábana estaba guardada. No la encontraron. Según el testimonio del benedictino Andreu Ripoll, que décadas después fue entrevistado por la escritora Montserrat Rico Góngora, en el momento del registro los frailes estaban rezando colectivamente alrededor del altar, formando un muro humano involuntario sobre el escondite del objeto. Los soldados miraron, no vieron nada fuera de lo ordinario y se retiraron. Fue un caso extremo en que la rutina religiosa funcionó como la mejor protección posible. La sábana había sido escondida literalmente a plena vista, debajo de las manos de quienes rezaban sobre ella. Terminada la guerra, la sábana fue exhibida públicamente en octubre de 1946 en la propia abadía de Montevergine antes de ser devuelta a Turín, donde llegó en 1946. El cardenal de Turín publicó en noviembre de ese año en la revista diocesana turinesa un comunicado dirigido a los fieles en el que reconocía que la decisión de sacar la sábana de Turín había sido prudente, porque aunque fue respetada por las bombas, tal vez no lo habría sido por el invasor que se apresuró a pedir noticias. Esa última frase es la más reveladora de todas. No dijo que los alemanes no hubieran sabido de la sábana. Dijo que preguntaron. Quienes preguntaron en qué contexto y con qué intención es algo que los archivos vaticanos y los registros de la abadía no han aclarado completamente. La cuestión de si los nazis tenían interés específico en la sábana santa es más compleja de lo que parece. Por un lado, la ideología oficial del nazismo no era favorable al cristianismo. Himmler lo despreciaba por sus orígenes semíticos y la Ahnenerbe dedicó esfuerzos considerables a desacreditar la narrativa cristiana de los orígenes europeos. Por otro lado, la búsqueda de objetos con poder simbólico o sobrenatural no tenía límites doctrinales en la práctica. Si un objeto poseía influencia sobre la mentalidad de las masas, era un recurso estratégico independientemente de su procedencia religiosa. Lo que sí es cierto es que la sábana sobrevivió la guerra intacta. Hoy se conserva en la Catedral de San Juan Bautista de Turín. Los análisis de radiocarbono realizados en 1988 por laboratorios en Oxford, Zúrich y Tucson dataron el tejido entre 1260 y 1390 después de Cristo, lo que la situaría en la Europa medieval. Investigaciones posteriores han cuestionado esa datación por posibles contaminaciones de la muestra. El debate científico sobre su autenticidad continúa abierto, pero lo que ocurrió en la abadía de Montevergine el 14 de septiembre de 1943 no depende de ese debate, es historia documentada. Y en esa historia la reliquia más famosa del cristianismo estuvo a menos de 1 metro de las manos que querían poseerla. La sala de ámbar, el octavo maravilla del mundo que desapareció en 36 horas. El 14 de octubre de 1941, un tren salió de la estación de Pushkin, en las afueras de Leningrado, con destino a Königsberg, la capital de la antigua Prusia Oriental. A bordo viajaban 27 cajones de madera. Dentro de esos cajones estaban los paneles de ámbar, los mosaicos de piedra florentina, los espejos tallados y las incrustaciones de oro que durante casi 200 años habían constituido la sala de ámbar del Palacio Catalina,
lo que muchos consideraban la maravilla decorativa más extraordinaria de Europa. Los soldados del Grupo de Ejércitos Norte de la Wehrmacht la habían desmontado en 36 horas. La sala de ámbar había sido concebida en 1701 por el escultor barroco alemán Andreas Schlüter para el Palacio de Charlottenburg en Berlín, bajo encargo del rey Federico I de Prusia. El trabajo de ensamblaje del ámbar, un material que en estado seco se vuelve extraordinariamente frágil, fue completado por los artesanos daneses Gottfried Wolfram y, posteriormente, Gottfried Thurau y Ernst Schacht de Danzig. En 1716, el rey Federico Guillermo I la regaló al zar Pedro el Grande de Rusia como gesto diplomático para consolidar una alianza estratégica. Pedro la instaló en el Palacio de Invierno de San Petersburgo. En 1755, la zarina Isabel la trasladó al Palacio Catalina en Tsarskoye Selo, donde fue ampliada y perfeccionada hasta cubrir 55 metros cuadrados de superficie mural con más de 6 toneladas de ámbar del Báltico respaldado con hoja de oro. En el momento de su robo, su valor se estimaba en más de 140 millones de dólares de la época. Cuando la Wehrmacht avanzó hacia Leningrado en el verano de 1941, los conservadores del Palacio Catalina intentaron desmontar la sala para evacuarla. Fue imposible. El ámbar, resecado durante décadas, se deshacía al menor contacto. Intentaron ocultarla pegando papel tapiz sobre los paneles. Cuando los soldados alemanes del Einsatzkommando llegaron en septiembre de 1941, encontraron la sala detrás de su pobre disfraz en cuestión de minutos. Los propios soldados desmontaron algunos paneles con las culatas de sus fusiles, quebrando ámbar que había sobrevivido 200 años. A pesar del vandalismo, la mayor parte de la sala fue empacada en 27 cajones y enviada por ferrocarril a Königsberg, donde el director del Museo del Castillo, Alfred Rode, un especialista en ámbar báltico, la instaló y exhibió públicamente. El 13 de noviembre de 1941, un periódico de Königsberg anunció la exposición. Hitler consideraba la sala de ámbar propiedad alemana por su origen prusiano, y su traslado formó parte de la política sistemática del Reich de repatriar, o simplemente robar, objetos culturales que el régimen definía como de herencia aria. Durante 2 años la sala estuvo en exhibición en Königsberg. En 1943, con los bombarderos aliados atacando las ciudades alemanas del este, Rode recibió instrucciones de desmontar y empacar la sala nuevamente. Los 27 cajones fueron trasladados al sótano del castillo. El 26 de agosto de 1944, la Royal Air Force bombardeó Königsberg en 2 oleadas que duraron 2 noches consecutivas y destruyeron el casco histórico de la ciudad. El castillo sufrió daños graves. En enero de 1945, con el Ejército Rojo avanzando desde el este, Hitler ordenó la evacuación de los objetos robados desde Königsberg. Lo que ocurrió con los cajones de la sala de ámbar en ese momento es exactamente lo que nadie ha podido determinar con certeza en 80 años. La última persona que confirmó haber visto los cajones fue el propio Alfred Rode, el 12 de enero de 1945. Meses después, Rode murió de tifus en diciembre de 1945, llevándose consigo cualquier información adicional que pudiera haber tenido. El profesor Alexander Brusov, responsable soviético de la recuperación de objetos robados en mayo de 1945, inspeccionó los restos del castillo de Königsberg y encontró restos de 3 de los 4 mosaicos de piedra florentina que formaban parte de la sala, junto con bisagras y herrajes metálicos carbonizados. Su conclusión oficial, recogida en documentos del Archivo Nacional ruso, fue que la sala de ámbar fue destruida entre el 9 y el 11 de abril de 1945, durante la batalla final de Königsberg. El ámbar tiene un punto de fusión de entre 200 y 380 grados centígrados. Un incendio intenso bastaba para reducirlo a ceniza sin dejar rastro reconocible. Sin embargo, la historia no cerró allí. En 1997, autoridades alemanas recuperaron el 4º mosaico de piedra florentina que había sido sustraído de la sala durante alguna de sus reubicaciones por un soldado alemán. Estaba en poder del hijo del soldado. En 2000, ese mosaico y un gabinete identificado como perteneciente a la sala fueron devueltos formalmente a Rusia.
son los únicos fragmentos recuperados del original. Las investigaciones posteriores generaron teorías divergentes, que los cajones fueron cargados en el barco Wilhelm Gustloff que zarpó de Gdynia en enero de 1945 y fue torpedeado por un submarino soviético. Los restos del barco han sido explorados sin encontrar evidencia del ámbar. Que están enterrados en un búnker subterráneo en Mamerki, en el noreste de Polonia, donde testimonios locales señalaron camiones descargando cajones grandes al final de la guerra, que sobrevivieron en minas de sal cerca de la frontera checa, o que nunca salieron del sótano del castillo de Königsberg, que el gobierno soviético mandó demoler en 1968, eliminando de paso cualquier posibilidad de investigación arqueológica in situ. En 1979, la Unión Soviética tomó la decisión de construir una réplica. Artesanos rusos trabajaron durante más de 2 décadas usando fotografías antiguas y planos originales. El gobierno alemán aportó fondos cuando el presupuesto ruso se agotó. Fue la empresa energética alemana E.ON quien financió la etapa final. En 2003, el presidente Vladimir Putin y el canciller Gerhard Schröder inauguraron juntos la sala reconstruida en el Palacio Catalina. El investigador Georg Stein, ex soldado alemán que dedicó décadas a localizar el ámbar original y llegó a recuperar otros objetos robados durante la guerra, fue encontrado muerto en un bosque de Baviera en 1987. Estaba desnudo y con el abdomen abierto con bisturí. Las circunstancias nunca fueron esclarecidas. El general Yuri Gusev, subdirector del GRU, inteligencia militar rusa, murió en un accidente de automóvil en 1992, poco después de ser identificado como fuente de un periodista que investigaba la sala de ámbar. Sus colegas descartaron públicamente que el accidente fuera fortuito. Lo que comenzó como un regalo diplomático entre 2 monarquías europeas terminó siendo uno de los objetos más buscados, más peligrosos de rastrear y posiblemente más destruidos de la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción existe. El original, casi con certeza, no. Las joyas imperiales y el tesoro de Quedlinburg, las reliquias que Hitler consideró suyas. Dentro del búnker excavado bajo la roca arenisca de la fortaleza medieval de Nuremberg, en una cámara reforzada que Himmler había ordenado construir anticipando la invasión aliada, había una caja de cuero rojo sobre un cojín de terciopelo. Dentro de esa caja descansaba una punta de lanza romana. A su alrededor, en cajones cuidadosamente etiquetados, se guardaba la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, cubierta de zafiros sin tallar, rubíes y amatistas. Un cetro de plata, un orbe de oro rematado con una cruz enjollada, una espada medieval con la palabra Mauritius grabada en su caja, un manto imperial bordado con camellos y leones en perlas, 32 piezas en total, los Reichskleinodien, las joyas imperiales del Sacro Imperio, que Hitler consideraba el corazón simbólico de su Tercer Reich y la continuación directa de la herencia germánica. La historia de cómo esas piezas llegaron a ese búnker comienza en el Palacio de Hofburg de Viena, donde habían reposado desde que el barón von Hügel las vendió a los Habsburgo a finales del siglo XVIII. Tras el Anschluss de marzo de 1938, Hitler las reclamó como patrimonio alemán. El 29 de agosto de ese año, el tren blindado que llevaba la lanza de Longinos también transportaba la totalidad de las joyas imperiales a Nuremberg, ciudad que Hitler llamaba el alma del partido nazi y que consideraba la sede espiritual del Reich. El alcalde de Nuremberg, Willy Liebel, recibió las piezas con honores militares. Las joyas imperiales tenían una historia de más de 1000 años. La corona había sido usada en las coronaciones de los emperadores del Sacro Imperio desde el siglo X, incluyendo a Otón I, Federico Barbarroja y, según la tradición, Carlos V. La espada de San Mauricio, llamada así porque se atribuía al mártir romano del siglo III, había acompañado coronaciones durante 8 siglos. El orbe y el cetro representaban los 2 poderes del emperador, el espiritual y el temporal. Para Hitler, poseer esos objetos no era arqueología ni coleccionismo, era una declaración de legitimidad dinástica, el Tercer Reich como heredero directo del poder imperial germánico. Cuando los bombardeos aliados intensificaron los ataques sobre Nuremberg en 1944, las joyas fueron trasladadas al búnker subterráneo que Himmler había mandado excavar bajo el castillo.
La entrada estaba camuflada como el garaje de una tienda de antigüedades en un callejón del casco histórico, con un cartel que decía simplemente «Antigüedades, nuevas y usadas». Nadie que pasara por allí sospechaba lo que había detrás. Cuando el Séptimo Ejército de los Estados Unidos tomó Nuremberg en abril de 1945, el teniente Walter William Horn, un historiador del arte alemán de nacimiento que antes de la guerra enseñaba en la Universidad de California en Berkeley, fue asignado para localizar el tesoro. Horn habló alemán con fluidez y presionó metódicamente a los funcionarios municipales alemanes que sabían la ubicación. Uno de ellos, un hombre llamado Huber, finalmente habló. Horn encontró el búnker, la cámara blindada y las 32 piezas intactas. Entre ellas, 5 habían desaparecido. La investigación de las 5 piezas faltantes, todas centrales para la ceremonia de coronación imperial, ocupó meses y fue ordenada personalmente por el general Dwight D. Eisenhower, quien comprendió que esos objetos en manos equivocadas podían convertirse en el símbolo de un renacimiento nazi. Las pesquisas llevaron a Horn a rastrear redes de caballeros teutónicos de posguerra que custodiaban tesoros ocultos. Las 5 piezas fueron eventualmente recuperadas. El tesoro completo fue devuelto a Viena, donde hoy puede visitarse en la Sala del Tesoro Imperial del Palacio de Hofburg, exactamente donde estaba antes de que Hitler lo robara. Pero los objetos imperiales no fueron los únicos que las SS convirtieron en herramienta de su ideología. A 80 kilómetros al norte de Quedlinburg, en las estribaciones del Harz, existía desde el siglo X la abadía de Quedlinburg y su iglesia colegial de San Servacio, fundada por Otón I el Grande en 936 como memorial a su padre, Enrique el Pajarero. Esa iglesia guardaba lo que la UNESCO describiría posteriormente como el tesoro medieval eclesiástico más valioso de Europa después de Aachen y Halberstadt. Manuscritos iluminados del siglo IX con cubiertas enjolladas, relicarios de la época de Carlos el Calvo, un evangeliario con incrustaciones de oro y plata y un peine litúrgico de marfil del siglo X. Para Himmler, Quedlinburg era algo más que un tesoro artístico. Enrique el Pajarero, cuya tumba descansaba en la cripta de la iglesia, era su figura de veneración personal, el primer rey germánico unificado, el que Himmler creía reencarnación directa y cuyo espíritu consultaba durante sus visitas solitarias a la tumba. A partir de 1936, en el 10º aniversario de la muerte de Enrique, Himmler convirtió la iglesia en un santuario de las SS. Los símbolos cristianos fueron retirados. Las runas, Sig, el águila y la esvástica los reemplazaron. Cada 2 de julio, aniversario de la muerte del rey, Himmler encabezaba personalmente una ceremonia en la cripta que mezclaba ritual pagano con liturgia política. En 1942, cuando los bombardeos aliados comenzaron a amenazar las ciudades alemanas, los custodios de la iglesia trasladaron el tesoro a una mina en las montañas Harz, al suroeste de Quedlinburg, para protegerlo. El 19 de abril de 1945, tropas del 87º Batallón de Artillería Blindada del Ejército de los Estados Unidos ocuparon la zona y asumieron la custodia de la mina. Un mes después, los funcionarios de la iglesia descubrieron que 12 de las piezas más valiosas habían desaparecido. El responsable era el teniente Joe Tom Meador, un texano con formación en artes plásticas que había usado sus conocimientos para seleccionar exactamente las piezas de mayor valor antes de que su unidad se retirara en julio de 1945. Las envió una por una en paquetes postales a sus padres en Whitehall, Texas. En una de las cartas que las acompañaban, describía una de las cubiertas de los evangeliarios como posiblemente de oro puro con esmeraldas, jade y perlas. Meador murió en 1980 sin haber sido procesado. Su hermano Jack comenzó a usar las piezas como garantía en un banco local de Texas en los años 80. En junio de 1990, The New York Times reveló el nombre del ladrón. La disputa legal que siguió concluyó en 1992 con un acuerdo por el cual los herederos de Meador recibieron $912.500 como parte de una resolución total de 2,75 millones. Y la mayor parte de las piezas fue devuelta a la iglesia de Quedlinburg en 1993. 2 piezas permanecen desaparecidas hasta hoy.
El tesoro de Quedlinburg ilustra con precisión brutal uno de los patrones más consistentes de la posguerra. Los objetos que los nazis ideologizaron y los aliados no custodiaron bien terminaron dispersos entre soldados, coleccionistas y herederos que durante décadas ignoraron o eligieron ignorar su procedencia. El busto de Nefertiti, la reina que Hitler se negó a devolver. El 6 de diciembre de 1912, el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt estaba excavando en Amarna, la antigua capital del faraón Akenatón, cuando uno de sus trabajadores detectó en los escombros de lo que había sido el taller del escultor real Thutmose un objeto diferente a todo lo que el equipo había encontrado hasta entonces: un cuello de color carne asomando entre la arena. Los excavadores dejaron sus herramientas a un lado y con las manos, sin instrumentos, extrajeron el objeto centímetro a centímetro. Lo que apareció fue un busto de piedra caliza cubierto de estuco pintado de 50 centímetros de altura y aproximadamente 20 kilogramos de peso. El tocado azul real estaba intacto. El ojo derecho, engarzado en cuarzo con iris pintado de negro, seguía en su lugar. El izquierdo nunca había sido colocado. El busto estaba inacabado cuando el taller fue abandonado. Era el retrato de Nefertiti, gran esposa real del faraón Akenatón, datado en torno al año 1345 a.C. En sus notas personales de esa tarde, Borchardt escribió una sola frase: «La descripción es inútil, debe verse». Luego tomó una decisión deliberada. A la hora de presentar los hallazgos ante el inspector egipcio Gustave Lefebvre para el reparto legal de piezas entre la misión arqueológica y el Estado egipcio, Borchardt eligió una fotografía del busto tomada desde un ángulo que ocultaba su calidad y lo catalogó en la lista de intercambio junto a esculturas de yeso menores. El busto estaba envuelto y en una caja cuando Lefebvre fue a revisarlo. Años después, las cartas personales de Borchardt a sus patrocinadores alemanes revelarían que había actuado intencionadamente. Advirtió a sus patrocinadores que no hablaran de los hallazgos hasta que estuvieran a salvo fuera de Egipto, porque si los egipcios se enteraban de los magníficos artefactos, podrían querer conservarlos. El busto salió de Egipto clasificado como una pieza menor de escaso interés. La misión estaba financiada por el empresario y coleccionista berlín James Simon, que en 1920 donó el busto junto al resto de los hallazgos de Amarna a los museos estatales de Berlín. Nefertiti fue exhibida públicamente por primera vez en enero de 1924 en el Neues Museum de la Isla de los Museos y produjo de inmediato el efecto de una explosión cultural. La prensa alemana la convirtió en símbolo nacional. En 1930, los periódicos berlineses la describieron como el nuevo monarca de Alemania, personificándola como una reina que restablecería la identidad nacional imperial alemana después de la humillación de 1918. El Kaiser Guillermo II, ya en su exilio holandés, solicitó y obtuvo una réplica. La controversia sobre la restitución comenzó casi de inmediato. En 1925, las autoridades francesas que gestionaban el servicio de antigüedades egipcio iniciaron negociaciones formales para recuperar la pieza. La opinión pública alemana, azuzada por una prensa nacionalista que llevaba apenas un año exhibiendo a Nefertiti como símbolo de la grandeza germánica, bloqueó cualquier acuerdo. El busto se quedó en Berlín. Cuando los nazis tomaron el poder en 1933, la posición alemana sobre Nefertiti se volvió explícita e inapelable. Hermann Göring, el segundo hombre del Reich, intentó usar la devolución del busto como gesto diplomático hacia Egipto en el contexto de los intereses geopolíticos alemanes en el norte de África. Hitler lo bloqueó personalmente. En una de las frases más documentadas sobre su relación con la pieza, el Führer declaró: «Nunca entregaré la cabeza de la reina». Describió el busto en otra ocasión como una obra maestra única, un adorno, un verdadero tesoro. La negativa no era solo estética, era política. Nefertiti era, dentro de la narrativa nazi, un símbolo de la superioridad cultural germánica sobre el resto del mundo. El hecho de que el objeto fuera egipcio era un detalle que la ideología del Reich sabía ignorar con comodidad. Cuando los bombardeos aliados comenzaron a amenazar Berlín con seriedad, el régimen actuó con la misma lógica que aplicó a la lanza del destino o a las joyas imperiales. Los objetos que Hitler consideraba propios debían sobrevivir la guerra bajo su custodia.
En 1939, el Neues Museum cerró sus puertas al público. Los artefactos fueron evacuados en oleadas sucesivas. Nefertiti fue trasladada primero a la bodega del Banco Gubernamental de Prusia, donde permaneció almacenada en condiciones de temperatura y humedad no ideales para la preservación del estuco. En el otoño de 1941, fue llevada a la torre de un búnker antiaéreo en Berlín. Cuando la Royal Air Force bombardeó el Neues Museum en 1943 y redujo gran parte del edificio a escombros, la reina ya no estaba allí. El 6 de marzo de 1945, con las tropas soviéticas avanzando sobre Berlín y la ciudad en estado de colapso, el busto fue trasladado por última vez bajo custodia nazi a una mina de sal en Merkers-Kisselbach, en Turingia, a unos 300 kilómetros al suroeste de Berlín. La misma mina que el 8 de abril de 1945 fue descubierta por soldados del Tercer Ejército de los Estados Unidos y que resultó contener, además del busto, 250 toneladas de reservas de oro del Reichsbank, miles de billetes de distintas divisas europeas y centenares de obras de arte. El general George S. Patton inspeccionó personalmente la mina el 12 de abril de 1945. Según los informes de los Monuments Men que catalogaron el contenido, Nefertiti estaba guardada en una bolsa de plástico dentro de su caja de transporte. El objeto que Hitler consideraba una de las posesiones más valiosas del Reich había sobrevivido la guerra en condiciones de embalaje que cualquier curador de museo habría considerado inadecuadas. Las tropas estadounidenses trasladaron el busto a Wiesbaden en la zona de ocupación americana, donde fue exhibido al público en 1946. Cuando Berlín quedó dividida por el muro en 1961, Nefertiti se encontraba en el sector occidental. Fue exhibida en el Museo Egipcio del barrio de Charlottenburg a partir de 1967. En 1991, tras la reunificación alemana, comenzaron años de traslados provisionales entre distintos espacios museales de Berlín. En 2009, cuando el arquitecto británico David Chipperfield completó la reconstrucción del Neues Museum, un proceso de 295 millones de euros que tardó 6 años y respetó meticulosamente las cicatrices del edificio bombardeado. Nefertiti regresó a la sala donde había sido exhibida por primera vez en 1924. Hoy, descansa en una vitrina de cristal antibalas, en una sala de luz tenue en la planta norte del museo. Es el objeto más visitado de Berlín y uno de los 10 más visitados del mundo. Egipto no ha dejado de reclamarla. El arqueólogo Zahi Hawass, exministro de Antigüedades egipcio, convirtió la restitución del busto en una causa personal durante décadas. En 2007, el entonces director del Museo Neues, Dietrich Wildung, prestó temporalmente una réplica de silicona de Nefertiti a una exposición en el Grand Palais de París, en un contexto que mezclaba el busto original con arte contemporáneo. Los funcionarios egipcios reaccionaron con indignación diplomática formal. El ministro de Cultura Farouk Hosni declaró públicamente que Nefertiti no estaba en buenas manos. Wildung y su esposa fueron prohibidos de excavar en Egipto. La Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, que administra el Neues Museum, mantiene una posición invariable. El busto fue obtenido legalmente bajo las normas de reparto de hallazgos vigentes en 1912. Lo que esas normas no dicen, pero la historiografía contemporánea sí señala, es que existían únicamente porque Egipto estaba bajo control colonial británico y carecía de soberanía real sobre su propio patrimonio. El historiador alemán Sebastian Conrad, autor de La construcción de un ícono mundial, resumió el argumento con precisión. Fue legal en su tiempo, pero no legítimo desde la perspectiva actual. Lo que hace al caso de Nefertiti singular dentro de la historia del saqueo nazi no es que Hitler la robara. El busto ya estaba en Berlín cuando él llegó al poder, sino que eligió protegerla como si fuera suya, negarla como moneda de cambio diplomático y arriesgar recursos militares para evacuarla mientras Berlín ardía. En la jerarquía de lo que el Reich consideraba irreemplazable, una reina egipcia de 3.300 años ocupaba un lugar tan alto como las joyas de los emperadores germánicos. Esa elección dice más sobre la naturaleza del régimen que cualquier decreto o discurso. El poder que afirmaba representar la pureza de la raza aria encontró en una reina del norte de África
la imagen que mejor encarnaba su noción de belleza y grandeza, y se negó a soltarla hasta el último día. El Mercedes de Hitler, el trono sobre ruedas que nadie quiso mostrar. Hay una imagen que se repitió durante 12 años con una regularidad casi hipnótica. Un automóvil negro avanzando lentamente por una avenida flanqueada de banderas, mientras decenas de miles de brazos se extendían hacia arriba. El vehículo no era un detalle logístico del protocolo nazi. Era la pieza central de una gramática visual diseñada para convertir el movimiento en poder, la velocidad en dominio y la aparición pública de un hombre en un ritual político sin equivalente en la historia moderna. El Mercedes-Benz 770, conocido en alemán como Grosser Mercedes, Gran Mercedes, fue concebido desde su origen como un vehículo de Estado. Sus dimensiones lo decían todo: 6 metros de longitud, una altura que imponía desde detenido y un motor de 7,7 litros sobrealimentado capaz de superar los 160 kilómetros por hora. Era tan caro que su precio no aparecía en el catálogo de la marca. Se fabricaron 88 unidades del modelo entre 1930 y 1943, de las cuales un número no precisado fueron adquiridas o requisadas para uso del aparato nazi. La versión descapotable fue la que Hitler utilizó en los desfiles. Le permitía mostrarse de pie, visible desde cualquier punto de la multitud, a una altura que ningún hombre en el suelo podría alcanzar sin infraestructura. Cada trayecto urbano era coreografiado: velocidad reducida, escolta a distancia calculada, posición del líder fija en el centro del plano. El automóvil no transportaba a Hitler, lo exhibía. La diferencia no es semántica, es la diferencia entre un medio de transporte y un escenario móvil. Pero bajo la carrocería elegante operaba una lógica que contradecía el espectáculo: el miedo. Las versiones blindadas del 770 incorporaban placas de acero de 18 milímetros en toda la carrocería, una placa adicional de 11 milímetros en la base, diseñada para resistir la explosión de 500 gramos de dinamita, puertas de 12 centímetros de espesor con un peso de 150 kilogramos cada una, equivalente a 8 puertas convencionales, y ventanillas de vidrio laminado de 4,5 centímetros de grosor a prueba de disparos. Cada solución técnica era la respuesta material a una amenaza real. El régimen sabía con exactitud cuántas personas en Alemania y en los territorios ocupados querían matar a su líder. La paradoja central del vehículo era que el uso propagandístico lo dejaba vulnerable. En los desfiles, Hitler se mostraba erguido por encima de la cintura, fuera del alcance efectivo de cualquier blindaje. La seguridad cedía ante la teatralidad cada vez que el espectáculo lo exigía. El automóvil era simultáneamente fortaleza y vitrina, y esa contradicción no era un fallo de diseño, sino una síntesis del sistema entero. Existió también el Mercedes-Benz 540 G4, un vehículo todoterreno de 3 ejes y 6 ruedas utilizado en visitas al frente, inspecciones militares y recorridos por territorios recién ocupados. Su función no era ceremonial en el mismo sentido que el 770, pero su presencia en terrenos difíciles transmitía el mismo mensaje. La ingeniería alemana avanzaba sin detenerse ante ningún obstáculo geográfico. En los primeros días de mayo de 1945, una escuadra del 20º Regimiento Blindado del Ejército de los Estados Unidos, liderada por el sargento Joe Azara, localizó en un apartadero ferroviario del pueblo de Lafen, al norte de Salzburgo, en Austria, un convoy con varios vehículos del Reich. Entre ellos había un Mercedes 770 descapotable. Después de un breve intercambio de disparos con las últimas tropas alemanas que custodiaban el lugar, el vehículo fue capturado e inventariado como trofeo de guerra. Lo que siguió durante décadas fue una historia de identidades confundidas que convirtió el automóvil en un enigma dentro de un enigma. En distintos registros aliados, el mismo vehículo apareció atribuido a Hermann Göring, al general Heinrich von Kleist y a otros jerarcas del Reich. La confusión no fue casual. En la posguerra inmediata no existía interés institucional en preservar la identidad exacta de los símbolos del enemigo. Los vehículos se catalogaban con la urgencia de quien gestiona trofeos de guerra, no con la precisión de quien documenta historia. Décadas después, cuando investigadores comenzaron a cruzar números de chasis con registros de fabricación de Daimler-Benz y con archivos de la Cancillería, la imagen se aclaró.
El examen detallado de la placa de matrícula que había permanecido en el vehículo reveló el número personal de registro de Hitler. Con la asistencia de la Embajada de Alemania Occidental, fue confirmado que el automóvil había pertenecido específicamente a Hitler y había sido utilizado en la Cancillería. Lo que durante años fue presentado como el coche de Göring era, en realidad, el coche del propio Führer. Esa rectificación abrió preguntas que nunca se cerraron del todo. Si la identidad del vehículo había permanecido equivocada durante tanto tiempo en registros institucionales, ¿cuántos otros objetos del Reich circulaban con atribuciones incorrectas? ¿Y cuántos habían desaparecido en el mercado privado precisamente porque la imprecisión documental lo facilitaba? A partir de los años 70, el rastro del Mercedes más conocido derivó hacia el circuito de subastas internacionales de coleccionismo histórico. El automóvil fue anunciado con cifras que oscilaron entre varios y decenas de millones de dólares. En algunos casos, la venta no se concretó. En otros, los resultados quedaron envueltos en comunicados ambiguos. Cuando surgieron nombres de posibles compradores, entre ellos referencias a magnates internacionales y a un comprador ruso nunca identificado con certeza, al menos uno de los señalados negó públicamente ser el propietario. Esa negación no aclaró nada. La opacidad del mercado privado de objetos históricamente comprometidos funciona exactamente así. Cuanto más difícil es exhibirlos sin consecuencias, más valiosa se vuelve la posesión discreta. Hoy existe un Mercedes 770K vinculado a Hitler que puede visitarse en el Canadian War Museum de Ottawa, Canadá, adquirido por el gobierno canadiense después de la guerra. Hay otro en el Museo Nacional de Historia Militar de Diekirch, Luxemburgo, y hay al menos uno más cuyo paradero exacto no está documentado en ningún registro público. El vehículo, que durante 12 años fue el escenario de la liturgia del poder nazi, terminó convertido en mercancía incómoda, deseada por coleccionistas que no pueden exhibirla, temida por instituciones que no quieren justificarla y rodeada de un silencio que es, en sí mismo, la forma más eficaz de posesión que existe para un objeto cuya historia pesa más que su metal. Los anillos de las SS y los objetos del Wewelsburg, el botín que se dispersó. En el otoño de 1944, con los frentes oriental y occidental cerrándose sobre el Reich, Himmler ordenó que todos los anillos de honor de las SS que hubieran sido devueltos al castillo de Wewelsburg tras la muerte de sus portadores fueran destruidos. La orden fue parcialmente ejecutada. Parte de los anillos fueron fundidos o enterrados. ¿Cuántos exactamente y dónde? Es algo que los registros de las SS no aclaran porque los propios registros fueron destruidos. El anillo de honor de las SS, el Ehrenring o Totenkopfring, era el objeto personal más cargado de simbolismo dentro del aparato ceremonial del Reich. No era un rango ni una condecoración, era una admisión. Himmler lo entregaba personalmente a los miembros que consideraba dignos de pertenecer a la élite de las SS, y cuando un portador moría, el anillo debía ser devuelto a Wewelsburg, donde Himmler lo guardaba como si cada anillo fuera una extensión del espíritu del difunto, depositado en el castillo para siempre. El diseño del anillo era invariable. Plata maciza con una calavera en el centro, el Totenkopf, símbolo de fidelidad hasta la muerte, runas Hagal a los lados, una doble runa Sig y una esvástica. En el interior grabados, el nombre del portador, la fecha de entrega y la firma de Himmler. Entre 1933 y 1945 se fabricaron aproximadamente 14.500 anillos, según los registros del fabricante Karl Diebitsch, diseñador oficial del objeto para las SS. De esos 14.500, la investigación histórica ha podido localizar con certeza menos de 400. El paradero de los restantes es uno de los interrogantes más activos del mercado de antigüedades militares alemanas. Los anillos aparecen regularmente en casas de subastas de Europa y América del Norte, a precios que oscilan entre los 30.000 y los 100.000 euros por pieza, dependiendo de su estado de conservación, la prominencia del portador original y la documentación disponible. La autenticidad es difícil de verificar. El número de falsificaciones en circulación es, según los especialistas del mercado, al menos igual al de las piezas genuinas. Wewelsburg no era solo el depósito de los anillos. Era el lugar donde se almacenaba, en bibliotecas y vitrinas,
una colección de objetos arqueológicos, artísticos y rituales que la Ahnenerbe y las SS habían acumulado durante años: libros de mitología de docenas de culturas, manuscritos medievales, objetos rituales germánicos, piezas de excavaciones en Hedeby, en Olimpia, en Bohuslän, fotografías y registros de las expediciones al Tíbet, Finlandia y Suecia. El inventario exacto de esa colección nunca fue completado porque el 31 de marzo de 1945, cuando las tropas alemanas dinamitaron parcialmente la torre norte y abandonaron el castillo, gran parte de ese material fue sacado, dispersado o destruido en el caos de los últimos días. Lo que sí sobrevivió fue recuperado de forma fragmentaria por las tropas estadounidenses del Tercer Ejército que entraron en Buren el 2 de abril de 1945. Entre los objetos encontrados in situ estaban documentos de la administración interna de las SS, algunos materiales de la biblioteca y mobiliario ceremonial, pero los objetos de mayor valor simbólico, los anillos guardados en el castillo, los instrumentos rituales de la Sala del Sol Negro, los objetos del cuarto del Grial, no fueron encontrados. Habían sido evacuados, destruidos o escondidos en un radio desconocido alrededor del castillo. Desde 1977, el Museo de Wewelsburg ha recuperado y exhibe públicamente parte de esa historia. Pero la recuperación ha sido necesariamente incompleta. Investigaciones realizadas por el museo en las décadas siguientes encontraron indicios de que al menos una parte del contenido del castillo fue enterrada en los bosques circundantes o trasladada a localizaciones en Baviera antes de la rendición. Ninguna de esas localizaciones ha sido confirmada arqueológicamente. Los anillos que sí han sido localizados cuentan historias individuales que el aparato colectivo del nazismo tendía a borrar. El anillo de Reinhard Heydrich, jefe de la SD, arquitecto del Holocausto, asesinado en Praga el 4 de junio de 1942 tras el atentado perpetrado por los paracaidistas checos Józef Gabčík y Jan Kubis, fue devuelto a Wewelsburg según el protocolo establecido. Su paradero actual es desconocido. El anillo de Ernst Röhm, jefe de la SA, ejecutado durante la Noche de los Cuchillos Largos en julio de 1934, tampoco ha sido localizado. El de Rudolf Hess, que huyó a Escocia en mayo de 1941 en un vuelo no autorizado y fue encarcelado en Gran Bretaña hasta su muerte en la prisión de Spandau en 1987, se encuentra en manos privadas según las últimas informaciones disponibles, aunque sin confirmación pública de su propietario. La dispersión de los objetos del Wewelsburg es, en el fondo, el reflejo material de lo que ocurrió con toda la ideología que los produjo. No desapareció con la derrota. Se fragmentó, se ocultó, pasó a manos privadas y sobrevivió en pequeños objetos que circulan entre personas que prefieren no explicar cómo llegaron a poseerlos. En el sótano de algunas casas de coleccionistas en Alemania, Austria, Argentina y los Estados Unidos hay objetos que pertenecieron al castillo que Himmler llamó el ombligo del mundo. No están en museos, no están documentados en registros públicos. Están en cajas, en vitrinas privadas, en habitaciones que nadie muestra, y eso, para los investigadores que llevan décadas buscándolos, es exactamente tan inquietante como su desaparición. El retrato de un joven de Rafael, la obra que nadie ha encontrado. En septiembre de 1939, cuando las divisiones acorazadas alemanas cruzaron la frontera polaca y comenzaron la ocupación sistemática del país, uno de los primeros objetivos culturales identificados por los equipos de saqueo nazis fue el Museo Czartoryski de Cracovia. El museo albergaba 3 obras de una relevancia histórica que los catalogadores del Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, la organización de confiscación cultural dirigida por el ideólogo nazi Alfred Rosenberg, habían marcado como prioritarias: el paisaje con la Buena Nueva de Rembrandt, la Dama con el Armiño de Leonardo da Vinci y el retrato de un joven de Rafael Sanzio. Las 3 fueron confiscadas. Las 3 terminaron en manos de Hans Frank, el abogado alemán que Hitler nombró gobernador general de Polonia ocupada y que instaló su sede en el castillo de Wawel de Cracovia, transformando una de las joyas del Renacimiento polaco en su residencia personal. Frank colgó el Leonardo y el Rafael en su despacho y en sus salones privados. En los años siguientes, las pinturas viajaron con Frank entre Berlín, Dresde, Linz y de vuelta a Cracovia,
siguiendo el vaivén del frente y los desplazamientos del gobernador general. Cuando las tropas estadounidenses arrestaron a Hans Frank en mayo de 1945 en el castillo de Wawel, encontraron el Leonardo de Da Vinci. También encontraron el Rembrandt. El retrato de un joven de Rafael no estaba. Con Frank tampoco apareció ningún documento que indicara su paradero. La pintura había desaparecido en algún punto del trayecto entre el otoño de 1944 y la primavera de 1945, en el caos de la retirada alemana. La dama con el armiño fue devuelta a Polonia en 1946 y hoy se exhibe en el Museo Nacional de Cracovia. El Rafael no ha vuelto a aparecer en ningún inventario conocido, ninguna subasta documentada, ni ninguna colección privada verificada desde 1945. La obra en cuestión era un retrato de un joven de entre 20 y 25 años, de fondo negro, con indumentaria italiana del Renacimiento. Fue pintado por Rafael entre 1513 y 1514, durante su estancia en Roma. Historiadores del arte lo identifican como uno de los retratos más logrados del período tardío del artista, comparable en técnica y composición psicológica a los grandes retratos de la colección Uffizi. Sus dimensiones exactas son 72 por 56 centímetros. Perteneció a la familia Czartoryski desde finales del siglo XVIII, cuando fue adquirido en Italia por el príncipe Adam Kazimierz Czartoryski. El FBI lo incluye en su lista de las obras de arte más buscadas del mundo. El Ministerio de Cultura polaco ha mantenido activa la búsqueda de forma ininterrumpida desde 1945. En 2012, el historiador alemán Arthur Brand, especialista en recuperación de arte robado, afirmó tener indicios de que la pintura estaba en manos de un coleccionista privado europeo. En 2019, un informe encargado por el gobierno polaco concluyó que la obra posiblemente fue destruida durante los bombardeos o el incendio de algún depósito alemán al final de la guerra. Esa conclusión no ha sido aceptada unánimemente. La historia del Rafael ilustra una dimensión del saqueo nazi que frecuentemente queda eclipsada por las reliquias religiosas. El robo sistemático de arte renacentista europeo, no como acto impulsivo de soldados en campaña, sino como política de Estado planificada, ejecutada por especialistas con listas previamente elaboradas. El Kümmel Report, elaborado en 1940 por el historiador del arte alemán Otto Kümmel, por encargo directo de Joseph Goebbels, enumeraba decenas de miles de obras de arte de origen supuestamente alemán que debían ser repatriadas desde museos de toda Europa. El Rafael de Cracovia no estaba en esa lista. Simplemente fue tomado porque estaba disponible y porque a Hans Frank le gustó. El contraste entre ambas lógicas de saqueo, la ideológica y la personal, explica por qué la recuperación del arte robado por los nazis continúa activa en el siglo XXI. Según la Comisión para el Arte Robado en Europa, se estima que entre 1933 y 1945 los nazis confiscaron o robaron aproximadamente 600.000 piezas de arte en toda Europa. De esas, más de 100.000 permanecen sin localizar. El Rafael de Rafael es el más famoso de esos ausentes, pero está lejos de ser el único. El castillo de Wewelsburg. El centro espiritual del nuevo orden. Hay un triángulo en Westfalia que Himmler eligió como el ombligo del mundo. No era una ciudad importante, ni un nodo estratégico, ni un símbolo histórico obvio. Era un castillo medieval en ruinas en la pequeña localidad de Büren, al sur de Paderborn, el castillo de Wewelsburg. En 1934, Himmler lo requisó al obispado de Paderborn. El alquiler anual pactado fue de un marco alemán. La elección no fue arbitraria. El ocultista Karl Maria Willigut, que llegó a ser Brigadeführer de las SS y mentor espiritual de Himmler, señaló Wewelsburg como el lugar donde, según sus profecías, que Himmler tomaba por transmisiones del pasado germánico, debía establecerse la sede ceremonial de las SS. Willigut afirmaba descender de una línea sagrada de reyes, sacerdotes germánicos y sostenía recordar eventos ocurridos hace 12.000 años. Himmler lo escuchó como si fuera un oráculo. El castillo tiene planta triangular, 2 torres orientadas al sur y una al norte. Himmler eligió para su uso personal la torre suroeste,
La torre sureste fue destinada a Hitler, decorada con una biblioteca especial y cuadros, aunque no hay pruebas documentadas de que Hitler visitara el lugar más de una o dos veces, si es que lo hizo alguna vez. Las alas laterales y la meridional albergaron miles de libros de mitología de los pueblos del mundo, junto con objetos arqueológicos y artísticos, muchos de ellos expoliados de territorios ocupados. La reconstrucción más radical afectó a la Torre Norte. Fue completamente rehecha bajo la supervisión del arquitecto Hermann Bartels. En su interior se construyeron 3 plantas con propósitos ceremoniales que no tenían equivalente en ningún otro edificio del Tercer Reich. La planta inferior es una sala circular cuya bóveda muestra una cruz gamada con brazos prolongados. En el centro del suelo hay un foso de poca profundidad rodeado de un muro de piedra, con restos de lo que pudo haber sido una canalización de gas para mantener una llama permanente encendida. 12 sitiales rodean ese foso. La versión más aceptada por los investigadores señala que allí se guardaban los anillos de plata personalizados que Himmler entregaba a los altos mandos de las SS y recuperaba cuando morían. La planta intermedia, llamada la Sala de los Generales Mayores, una graduación reservada exclusivamente para quienes Himmler designaba por decisión personal, tiene en el centro de su pavimento 12 runas Sig, dispuestas en círculo formando una rueda solar, el Sonnenrad, que los nazis interpretaban como el Sol Negro o Schwarze Sonne. Según Walter Schellenberg, oficial del Servicio de Inteligencia de las SS que describió la sala en sus memorias de posguerra, en ese espacio se celebraban ceremonias con fuego, procesiones de antorchas e invocaciones a dioses teutónicos con individuos seleccionados. En ocasiones, un disco de oro era colocado en el centro del Sol Negro y los participantes se disponían alrededor para realizar oraciones destinadas a establecer un nexo entre ese Sol Negro del suelo y la cruz gamada grabada en la bóveda de la planta inferior, considerada simbólicamente como el inframundo. La planta superior nunca se terminó. Estaba proyectada para cubrirse con una cúpula de gran altura que convertiría la Torre Norte en el punto más visible del conjunto. La guerra lo impidió. El entorno del castillo tampoco llegó a completarse. Los planos elaborados por el servicio de Himmler mostraban una red de edificios residenciales y educativos destinados a los miembros escogidos de las SS, con el castillo en el extremo de una forma que, vista desde arriba, simulaba la punta de una lanza apuntando al norte. El proyecto fue cancelado definitivamente con el avance aliado en 1945. El 31 de marzo de ese año, las SS dinamitaron parcialmente la Torre Norte antes de abandonar el castillo. Las razones exactas nunca fueron aclaradas. Pudo ser para impedir que los aliados documentaran lo que allí había ocurrido o simplemente el caos de la derrota. Los libros, objetos y registros del interior se dispersaron. Una parte fue recuperada posteriormente. El resto desapareció. Desde 1977, el castillo alberga el Museo de Wewelsburg. Sus colecciones documentan la historia del lugar bajo las SS y la historia de las víctimas del campo de concentración de Niederhagen, construido entre 1941 y 1943 a apenas 2 kilómetros del castillo para proveer de mano de obra esclava a las obras de reconstrucción. De los 3.900 prisioneros que pasaron por ese campo, más de 1.200 murieron. El lugar que Himmler diseñó como centro espiritual de una raza superior fue construido sobre los huesos de quienes ese régimen consideraba prescindibles. Esa paradoja no requiere ningún comentario adicional. El archivo que sobrevivió, cómo los Monumentsmen cambiaron la historia de las reliquias. El 12 de agosto de 1944, en una mina de sal a 400 metros de profundidad bajo las colinas de Altaussee, en el lago Salzkammergut de Austria, los trabajadores de la mina encontraron algo que no esperaban. 7 grandes cajones de madera sellados, depositados allí por orden de las SS. Dentro había 137 pinturas, entre ellas la adoración del Cordero Místico del Gante, el políptico de Jan van Eyck, considerado la pintura más influyente de la historia del arte occidental, que medía 3,5 por 4,4 metros y pesaba aproximadamente 2 toneladas. Era el objeto que Hitler, según documentación posterior, había deseado con mayor intensidad de todos los que intentó poseer.
La mina de Althusser era el depósito más importante del sistema de almacenamiento de arte robado que los nazis construyeron en los últimos años de la guerra. Túneles excavados en sal seca, con temperatura estable de 8 grados y humedad controlada de forma natural, resultaron el ambiente ideal para preservar pinturas al óleo, esculturas, tapices y manuscritos. En Althusser se almacenaron las 12.000 piezas más valiosas del botín europeo del Reich, destinadas al Führermuseum, el museo que Hitler planeaba construir en Linz, su ciudad natal en Austria, que habría concentrado todas las obras importantes del arte mundial. El proyecto tenía nombre, planos elaborados por el arquitecto Roderich Fick y un inventario de más de 8.000 piezas específicas identificadas para su adquisición voluntaria o forzada. La recuperación de ese tesoro fue posible gracias a una iniciativa que comenzó en agosto de 1943, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt aprobó la creación de la Comisión para la Protección y la Salvación de Monumentos Artísticos e Históricos en Zonas de Guerra, conocida popularmente como los Monuments Men. La unidad estaba formada por 465 hombres y mujeres, historiadores del arte, arquitectos, curadores, arqueólogos y conservadores, provenientes de 13 países aliados. Su misión era localizar, proteger y recuperar el patrimonio cultural europeo en las zonas de combate. Trabajaron en condiciones extremas. Ninguno de ellos tenía rango militar significativo. Sus solicitudes de transporte, combustible y personal eran sistemáticamente relegadas frente a las prioridades operativas de los comandantes de campo. Sin embargo, entre 1944 y 1951, lograron localizar y recuperar más de 5 millones de objetos de arte robados o escondidos por los nazis. El sistema de almacenamiento que descubrieron era de una escala que los propios investigadores tardaron semanas en comprender. Además de Althusser, los Monuments Men localizaron depósitos en más de 1.000 ubicaciones distribuidas por Alemania, Austria y los territorios ocupados. Minas de sal en Merkers, donde el 8 de abril de 1945 encontraron 250 toneladas de reservas de oro del Reichsbank junto con miles de obras de arte. Castillos de Baviera como Neuschwanstein y Herrenchiemsee, monasterios, sótanos de escuelas y túneles bajo ciudades medievales. El teniente Robert Posey y el soldado raso Lincoln Kirstein, este último uno de los fundadores del ballet en los Estados Unidos, localizaron el depósito de Althusser gracias a una visita fortuita a un dentista que resultó ser un exoficial de las SS con información sobre el escondite. El descubrimiento de Althusser llegó días antes de que el Gauleiter nazi de la región, August Eigruber, ordenara colocar explosivos dentro de la mina para destruir su contenido antes de que cayera en manos aliadas. Las cajas que los trabajadores de la mina encontraron en agosto de 1944 contenían, dentro de los cajones de pintura, bombas de 500 kilogramos marcadas como mármol de Carrara. Los propios mineros austriacos, sin apoyo militar, desactivaron los explosivos y sellaron la mina antes de que llegaran los soldados americanos. Fue uno de los actos de resistencia civil más significativos y menos documentados de la guerra. El políptico del Gante fue devuelto a la Catedral de San Bavón en Gante, Bélgica, el 3 de septiembre de 1945. Su panel lateral izquierdo inferior, los jueces justos, que había sido robado de la catedral en 1934, antes incluso de la guerra, en un robo que nunca fue resuelto, sigue desaparecido. Es el único panel del políptico que continúa sin localizar. La labor de los Monuments Men creó el precedente jurídico y logístico para todo lo que vino después. La Convención de La Haya de 1954 sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado fue directamente inspirada por las lecciones aprendidas durante la recuperación del patrimonio nazi. La Comisión para el Arte Robado en Europa, fundada en 1999, y las leyes de restitución que hoy permiten a herederos de víctimas del Holocausto reclamar obras vendidas bajo coacción, existen porque los Monuments Men documentaron meticulosamente lo que encontraron. De los 5 millones de objetos recuperados, 3,5 millones fueron devueltos a sus países de origen. El resto quedó en depósitos de los países aliados mientras se resolvían las disputas de propiedad, algunas de las cuales continúan activas en tribunales europeos y estadounidenses en 2026.
En 2009, el gobierno alemán creó la base de datos Lostart, que registra más de 100.000 objetos culturales robados durante el nazismo que aún no han sido devueltos a sus propietarios legítimos o sus herederos. Lo que las reliquias y el arte robado por el Reich revelan, 70 años después, no es solo la ambición de un régimen o la megalomanía de sus líderes. Es la fragilidad con la que las civilizaciones conservan lo que consideran sagrado y la tenacidad con la que algunas personas, armadas únicamente con conocimiento y documentación, pueden recuperarlo cuando el poder que lo robó ha dejado de existir. Esa es, quizás, la única historia con final que tiene este documental. Todo lo demás sigue abierto.